¿por qué? Porque son procesos que trabajan 24 horas, por decir. Pero sí hay cargas que yo las puedo desplazar. De repente hay procesos que los trabajo de repente en el horario diurno, de repente me conviene trabajarlos en horario nocturno. Entonces ahí es donde viene ya la parte de manejo interno, ¿no? Que es la parte ya de gestión de energía. Entonces este diagrama es fundamental, ¿no? Muchas empresas a veces descuidan este tipo de diagramas, o lo tienen en la mente. Dicen, no, yo conozco cómo es. No, hay que ponerlo en papel, ¿no? De repente yo me enfermo y el que me sucede no sabe nada de cómo está la planta. Entonces este diagrama me va a ayudar a mí o a cualquier persona a saber cómo se va distribuyendo las diferentes potencias de mi planta, ¿no? Y a tener identificado exactamente cuáles son mis consumidores, o los pesos pesados que le llamamos, ¿no? Porque siempre dentro de la planta hay consumidores, hay líneas de producción. Ahora, este tipo de diagramas a veces no es... ¿Qué tan detallista debo ser? Ya depende de cada uno, ¿no? Porque a veces no conviene, de repente esta línea siempre trabaja, es una línea de producción. Entonces no me interesa tener los motorcitos de acá abajo, pues, ¿no? ¿Para qué? O sea, si a la hora que yo lanzo la línea, entonces me interesa la potencia de la línea, ¿no? Ya no me interesa el detalle. Entonces, ¿qué tan detallista voy a ser? Ya depende por eso de mi producción. Por eso es que uno de los puntos donde puse al comienzo fue, en cualquier gestión energética yo debo conocer mi proceso productivo. O sea, si yo no conozco mi proceso productivo, puedo simplemente de repente elaborar mi diagrama unifilar súper sofisticado que al final ni siquiera yo mismo lo entiendo, ¿no? Entonces un diagrama simple de tal manera de que me identifiquen mis líneas de producción, llamémoslo así, más que motores, ¿no? Líneas de producción, ¿no? Son líneas que normalmente van a prender juntas. O sea, cuando yo produzco, me prende la línea PA1, por ejemplo. O sea, no voy a prender un motorcito del PA1, o sea, prendo la línea del PA1, ¿no? La línea del PA y así, ¿no? Entonces, normalmente el diagrama unifilar debe identificar líneas de producción. Luego, dentro del análisis energético, también es importante manejar algunos índices, porque a veces, ¿qué pasa? A veces manejamos consumos de energía, pero a veces el consumo de energía suelta no nos sirve de mucho, ¿no? Porque de repente en un mes podemos aumentar el consumo. Bueno, acá hay algunos métodos que también, bueno, este material lo van a tener ahí para leerlo con calma, ¿no? Algunos métodos de control de demanda máxima manuales, ¿no? Desplazamiento de cargas, reprogramar cargas, ver arranques, ¿no? Que no hayan arranques secuenciales. Bueno, esa es la parte manual que normalmente ya muchas empresas la están manejando. Ahora, muchas no la manejan tampoco, pero ya muchas empresas sí manejan de una manera manual, ¿no? O sea, ya se han dado cuenta de que cuando por errores pueden cometer, supongamos, un error típico, ¿no? Hay un apagón. No sé si les ha pasado, muchas veces se va la luz, ¿no? Entonces hay que prender el grupo, prenden el grupo. Luego regresa la luz. Y como desesperados conectan todo, ¿no? Como regresó la luz, entonces todo el mundo comienza a conectar. Y generan tremendo pico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo se comienza a conectar en el mismo intervalo de 15 minutos. Entonces, imagínense, regresa la luz y comienza todo el mundo a conectar. No solamente las máquinas, sino también las oficinas. Todo el mundo como se retrasó la chamba, todo el mundo prende, todos prenden. Y de pronto generan el pico. Entonces no sé si ha sido el caso de alguno de ustedes en algún momento, ¿no? Pero sí, en muchas plantas yo he observado eso, ¿no? ¿Qué pasó acá? Apagón, cambio de carga, ni hablar. ¿Y ese pico qué nos cuesta? 6 meses si soy regulado y 12 meses si he negociado mal pues, como cliente libre, ¿no? Entonces no nos conviene ese tipo de errores. Luego acá hay algunas estrategias para tener un control de demanda máxima, ¿no? Reducción de picos, relleno de valles. Relleno de valles es, a veces hay horas donde yo tengo consumos pequeños, ¿no? Por ejemplo, a veces de madrugada. Entonces de repente yo tengo cargada el horario diurno, ¿no? De 8 a 12. A las 8 arranco y a las 12 estoy terminando. Entonces de repente ese proceso productivo agarro y lo traslado a llenar un huequito que tengo en la madrugada, ¿no? Pero eso está ligado, como le dije, al proceso productivo. Muchas veces no se puede hacer, ¿no? Entonces, siempre y cuando, por eso es un análisis, pues siempre el encargado de energía debe estar siempre en conversación. Normalmente el coordinador de energía o el consultor de energía o quien sea encargado de energía es una persona que debe trabajar en equipo. O sea, él no puede trabajar solo. Tiene que estar en coordinación con el de producción, con el de ventas, porque el de ventas a veces no. A veces, ¿qué pasa? Que el de ventas quiere ya la producción, ¿no? Pero a veces, por el hecho de dar prioridad a una venta, muchas veces pagamos en un exceso de energía que a veces no sustenta la venta. Entonces por eso hay que coordinar, ¿no? Hay, bueno, el crecimiento ordenado, la conservación de niveles, esos son algunos, ¿no? Desplazamiento de cargas. Estas son algunas tecnologías que se tienen actualmente como para reducir costos, ¿no? Por ejemplo, el uso de variadores de velocidad, ¿no? Está bastante difundido, muchas plantas ya lo han implementado, ¿no?
Bueno, mejorar los arranques de los motores también. Aplicación de controladores, motor de AC, bueno, son detalles ya operativos a nivel interno, ¿no? Que normalmente ya es atacar el sistema. Claro, porque dentro de la planta tenemos diferentes sistemas. Entonces yo cuando entro a un análisis más detallado ya voy a entrar a atacar cada sistema. Agarro el sistema de refrigeración, sistema de aire acondicionado. Entonces cada sistema tiene siempre un potencial de crecimiento. Entonces ya cada uno tiene que conocer y tratar de atacar eso. Luego, ya vamos entrando al control automático de la demanda máxima eléctrica. Estoy un poco ya el tema neto del seminario. Entonces, bueno, acá yo he puesto dos alternativas, ¿no? Una es por lo menos tener un controlador en la alimentación principal. Claro, que es donde yo manejo mi potencia en suma. Eso es recomendable en plantas pequeñas. En plantas pequeñas muchas veces puedo controlar mi demanda máxima actuando sobre algunos sistemas que no me demanden mayor productividad, o sea, que no coincidan. Entonces yo de repente puedo tener un controlador que me permita setear una cierta potencia, de tal manera que cuando estoy llegando a ciertos niveles me permita tener algún tipo de alarma, ¿no? O algún tipo de actuación sobre algún circuito, de tal manera que pueda desconectar otro circuito que no sea de la producción, ¿no? Y que me permita bajar ese promedio. Claro, como le dije en un comienzo, yo tengo 15 largos minutos para actuar, ¿no? Entonces yo tengo esos 15 minutos largos como para poder actuar sobre algún consumidor que me permite evitar, si se me está disparando una zona de mi planta, otra parte se desconecte. De tal manera que al final mi promedio tiende a estar por debajo del pico que yo, o de la meta que yo me he puesto, ¿no? Y el otro ya es implementar ya todo un sistema automático de monitoreo. O sea, ya eso es ya cuando la planta tiene mayor cantidad de consumidores. Entonces en ese caso ya yo puedo implementar, ya yo controlando en un solo sitio me es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una serie de consumidores, entonces yo puedo ser más selectivo. Entonces eso me demanda un sistema ya de monitoreo. Primero tengo que monitorear, ¿no? Los principales consumidores. Y a partir de ahí puedo controlar. Entonces ya este es un sistema un poquito más sofisticado, ya demanda una mayor inversión, ¿no? Pero tampoco es una inversión. Ahora, este tipo de inversiones hay que manejarlas en el entorno, ¿no? A veces uno la maneja. ¿Cuánto vas a invertir? $15.000. ¡Wow! Mucha plata. ¿Pero cuánto estás pagando en luz? 200.000 soles. O sea, la inversión hay que situarla en el entorno donde me encuentro, ¿no? Y al final va a haber un análisis costo-beneficio, ¿no? Yo voy a invertir tanto y cuánto lo voy a recuperar, que es la parte de evaluación económica, que también la vamos a ver, ¿no? Porque normalmente no se trata de decirle a la gerencia, ¿sabe qué? Vamos a implementar un sistema de monitoreo y voy a gastar tanto. O sea, al final a la gerencia le interesa, ya, este es un sistema, me interesa ver la rentabilidad del proyecto, ¿no? Entonces yo voy a invertir 15.000, pero ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar? ¿Cuáles son los ahorros estimados? Entonces, y de ahí eso se presenta una pequeña evaluación, de repente presentar también lo que es la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Entonces sale una inversión rentable. Entonces la gerencia le interesa ese tipo de proyectos, no solamente la inversión. ¿Sabes que vas a invertir tanto? No, porque al final te dicen, no, invertir tanto no tengo plata, no la típica, ¿no? O sea, siempre contabilidad nunca tiene plata. En lo que resta el tiempo ya un poquito lo que es ya tecnología moderna, o sea, ¿qué armas tenemos como para poder controlar en forma automática nuestra demanda máxima? ¿No? Si yo, por ejemplo, ya como cliente libre voy a negociar una cierta cantidad de potencia en hora punta, entonces yo quiero controlar eso, porque de repente yo negocio tanta potencia en hora punta y de repente para sacar un buen precio me pusieron en contrapartida, ya está bien, pero si te pasa vas a pagar 3 veces. Entonces ya hay una contrapartida, entonces me obliga, yo voy a aceptar esa contrapartida siempre y cuando pueda controlar, si no soy un loco. Claro, porque como voy a meter a una camisa de 11 varas, si yo no tengo la posibilidad de controlar esa potencia, entonces ¿cómo voy a comprometerme a pagar 3 veces una potencia? Al final me va a salir más caro. Al cabo del año yo analizo mi negociación y fue una negociación totalmente errada, porque si bien logré un precio interesante, ese precio en 4 o 5 meses del año nunca lo pude llegar y al final estuve pagando 3 veces el precio que había pactado, ¿no? Entonces un ejemplo de cómo la negociación está ligada a lo que yo tengo internamente en mi planta. Pero si yo previamente tengo un sistema de control y estoy convencido de que mi potencia máxima va a ser un valor, entonces ahí sí yo puedo negociar un precio sobre una potencia específica. Porque yo tengo la convicción de que voy a controlar esa potencia. Si no, me estoy metiendo en un riesgo, ¿no? Entonces al final va a resultar de que si bien mi precio fue muy bajo, claro, porque al final el análisis es anual. Al cabo de 12 meses uno analiza cómo le ha ido, ¿no? Y saca, ya está bien, mi precio unitario fue bajo, estuvo bien en 4 meses, pero en 6 meses estuvo por encima. Y al final terminé pagando más que como estaba antes. Entonces al final negocié por las puras, ¿no? Porque al final termino pagando más que como estaba en las condiciones anteriores,
¿no? Entonces fue una negociación engañosa. Conseguiste un buen precio, pero no te sirvió, ¿no? Entonces ahí está la importancia de tener, si yo voy a negociar ese tipo de cosas, tener una instrumentación que me permita, ¿no?, controlar mi potencia, que es un poco el tema de esto. ¿Qué tecnologías tengo para hacer eso? El caso 1 que les planteé antes, ahora, hay diferentes controladores en el mercado, ¿no? En realidad este yo lo planteo acá porque es el que conozco, ¿no? Entonces, si yo entro a un control de demanda máxima en la alimentación principal, que es el caso de plantas chicas, donde no hay muchos consumidores, entonces yo coloco un controlador y donde tengo de repente una o dos alimentaciones principales, de repente, o tres de repente, ¿no? Entonces yo puedo colocar un equipo que me permita, aparte de monitorear, ¿no? Porque ese equipo, o sea, el requisito es que me monitoree la energía, o sea, que me dé mi diagrama de cargas en intervalos de 15 minutos, ¿no? Y que me dé mi consumo de energía de tal manera que yo pueda saber cuánto estoy consumiendo en hora punta. Cuando hablamos del tema del cliente regulado, hablamos del factor de calificación, y había no sé si recuerdan la formulita, donde teníamos en el numerador los kilowatt-hora en hora punta. Entonces, ese factor es importante para mí. Entonces, si yo tengo ese conocimiento durante el mes, entonces yo puedo saber cuál es mi límite máximo para estar en 0,49, porque es una fórmula matemática. Entonces, yo puedo llegar a la fórmula kilowatt-hora en hora punta menor o igual a una cantidad. Entonces, esa cantidad yo la puedo ir manejando en el transcurso del mes, en la medida que yo tenga alguien que me informe cómo voy, ¿no? ¿Por qué? Porque un equipo de este tipo te va a monitorear y te va entregando la información de los kilowatt-hora que vas acumulando hora punta día a día. Entonces, en la primera semana tienes un acumulado, en la segunda sigues acumulando, en la tercera ya estás llegando al punto crítico. Entonces, ahí es donde uno ya tiene que coordinar con el de producción y comenzar a trasladar de repente trabajos para el siguiente mes, porque ya estás al cierre de mes. Entonces, ese es un sustento, por ejemplo, como para tener este tipo de... para tratar de calificar como cliente fuera de punta. Otra cosa es, este equipo me está monitoreando la potencia a la entrada de mi planta, ¿no? Cada 15 minutos un valor, cada 15 minutos otro valor. Entonces yo lo que puedo hacer es, y tengo los 15 minutos, ¿no?, donde el equipo me está tomando valores instantáneos. Entonces yo puedo tener a cierto valor de potencia, actuar sobre otro, de tal manera que mi promedio al cabo de los 15 minutos resulte un valor predeterminado, o seteado, como le llaman algunos, ¿no? Ahora, por supuesto, para hacer eso, yo tengo que identificar previamente algún circuito de mi planta donde yo pueda actuar. Hay plantas donde a veces es difícil actuar, ¿no? Entonces, ¿sobre quién puedo actuar, por ejemplo? Sobre un bombeo de agua, por ejemplo. Muchas veces la mayoría de las bombas de pozo de las plantas están supeditadas al nivel mínimo y máximo, pero siempre hay un factor de seguridad. Entonces muchas veces esas bombas prenden en el momento menos preciso, las famosas malas coincidencias, que es normalmente donde se generan los picos. Entonces puede ser sobre ese sistema. Otros sistemas donde puedo actuar, por ejemplo, son los sistemas de aire acondicionado. A un sistema de aire acondicionado le quitas carga durante 2 minutos y nadie se percata, ¿no? Pero con esos 2 minutos has hecho de que otra zona que se estaba disparando tienda a caer, entonces el promedio ya no se va a disparar. Entonces yo previamente, por eso que es importante antes de determinar este tipo de equipos, es tener mi diagrama unifilar, conocer cómo se distribuyen mis potencias, porque ahí yo voy a identificar qué posibles cargas puedo desconectar y qué posibles cargas no puedo desconectar. Entonces ahí viene el tema de priorización, ¿no? Ahora, no hay una fórmula única, cada planta es diferente a otra. En algunos casos, en algunas plantas tenemos una serie de sitios donde puedo actuar, en otras estoy más limitado. Entonces, para eso necesito conocer internamente cómo se distribuye mi potencia. Entonces, como le dije, este equipo, como controlador único, me va a permitir, me va a dar información, ¿no? Me va a dar todos los intervalos, toda la potencia, tanto en hora punta como fuera de punta. Me da los kilowatt-hora en hora punta y fuera de punta, ¿no? Y me va a permitir configurar niveles de potencia para que actúen sus salidas, ¿no? Normalmente este tipo de equipos tiene hasta 6 salidas, ¿no? Entonces puedo actuar con una salida de relé, ¿no? Ahora puedo automatizarme de tal manera que también puedo ir con una salida análoga, por ejemplo, de repente a un PLC, de repente para un arranque puedo también hacer arranques automáticos de grupo. Bueno, ya en realidad la automatización ahorita no tiene limitación en cuanto a tecnología. Ahora, por supuesto, cuanto más automático me vuelvo, más inversión, ¿no? Pero por lo menos yo en un comienzo lo que puedo hacer es alarmas, ¿no? Entonces ya sé que está ocurriendo en un momento en mi planta porque va a sonar una alarma a un nivel de potencia, a otro nivel va a sonar otra alarma. Entonces yo ya sé
qué es lo que me está ocurriendo, ¿no? Y el otro sistema ya es un sistema automático, o sea, un sistema donde yo de repente mi planta ya no es una planta pequeña, es una planta donde ya tengo pues consumidores, tengo diferentes líneas de producción, ¿no? Entonces tengo varias líneas, tengo diferentes zonas, tengo oficinas, tengo talleres, tengo zona de caldero, tengo área de compresoras, tengo bombeo de agua y tengo diferentes máquinas en mis líneas. Entonces tengo toda una gama de consumidores y una serie de tableros que consumen. Todos consumen normalmente en forma paralela y de acuerdo a producción. O sea, si yo no tengo un monitoreo, definitivamente estoy a ciegas, ¿no? Por más que hay ingenieros que a veces están convencidos de que no, mi planta es imposible de controlar, eso es difícil. Entonces yo le pregunto, ¿tú conoces cómo se está distribuyendo? O sea, ¿tienes algo que te informa? No, entonces estás a ciegas, definitivamente, ¿no? Entonces lo primero que tengo que tener con un sistema es información, ¿no? Lo primero que me da un sistema de monitoreo es información de consumos, tanto en potencias como en energías, ¿no? Entonces me va a discriminar. Entonces yo voy a tener no solamente la potencia total, sino voy a tener lo que me consume mis principales consumidores. Ahora, ¿cuántos medidores voy a colocar o cuántos sensores me van a censar potencia dentro de mi planta? Depende. O sea, no hay una fórmula. Ahora, ¿de qué va a depender? De mi diagrama unifilar. Por eso es importante el diagrama unifilar. Pues yo para levantar mi diagrama unifilar he identificado mis principales consumidores, he identificado mi línea de producción, entonces ya sé dónde es importante colocar uno u otro medidor, ¿no? Entonces, este sistema, como digo, es importante en la medida que yo tenga, por ejemplo, para discriminar una serie de consumos. Ahora, ¿qué ventajas me da este tipo de sistemas? Primero, voy a optimizar picos. Segundo, voy a optimizar consumo, de hecho, porque de hecho voy a tener un menor consumo, al tener un mayor control. Voy a poder asignar costos, también es un tema importante, ¿no? Muchas veces los costos se asignan más o menos a expectativas, ¿no? O sea, más o menos se intuye cuánto, no, esto de esta máquina, ¿no? Dato de placa, tanto le aplica ya este 15%, este 10%, este 5%, y esa regla a veces inclusive se da en un año específico y se mantiene en el tiempo. Entonces esto, en la medida que yo pueda monitorear mis principales líneas, también voy a poder asignar costos exactos de energía, ¿no? Porque yo tengo exactamente lo que consume la línea A, entonces esa línea me demanda un costo tal. Entonces también puedo discriminar costos. Y puedo visualizar mis datos, ¿no? Esto también me puede servir como mantenimiento preventivo. Ustedes saben que cualquier máquina, cuando está recién reparada, tiene un nivel de consumo. En la medida que transcurre el tiempo, ¿no? Uno de los principales indicativos de que está habiendo problemas en una máquina es que el consumo comienza a aumentar. Un motor, por ejemplo, cuando va transcurriendo el tiempo, los rodajes comienzan a deteriorarse. ¿Qué ocurre? Que comienza a jalar más energía, tiene mayores pérdidas. Entonces la curva de consumo, si yo tengo una curva de consumo de una zona dada, ¿no? Cuando ya esa zona le demande mantenimiento porque ya hay deterioro en los componentes, ¿qué va a pasar? Que el consumo se va a elevar. Entonces esa visualización me va a servir también para tener una indicación de lo que puede estar ocurriendo dentro de mi planta. Este es más o menos una arquitectura de lo que es un monitoreo de energía. Hay diferentes sistemas, hay sistemas que inclusive directamente, sistemas SCADA básicamente, ¿no? Que del sensor se van directamente a sistemas, ¿no? La desventaja de ese tipo de sistemas es que yo no puedo hacer combinaciones de cargas. Yo normalmente cuando voy a hacer un control de energía voy a combinar cargas. Inclusive en un comienzo yo no tengo idea qué voy a combinar. A veces en la medida que yo voy teniendo data, ya voy teniendo la oportunidad de hacer algunos cambios, de tal manera que puedo configurar combinaciones. Pues yo lo que voy a hacer al final, yo lo que hago para controlar picos, ¿qué cosa es? Es combinar cargas. Entonces en la medida que yo tenga información puedo combinar. Entonces este sistema, por ejemplo, en lo que es arquitectura de monitoreo de energía, tenemos todo lo que es sensores. Todos los que están en el campo, ¿no? Pegados a los tableros, sensando energía eléctrica o tan bueno, puede sensar agua, puede sensar gas, ahora que se viene el tema de gas natural, ¿no? Los diferentes consumidores. Entonces todos esos consumos se van a ir a una consolidación que es una estación de sumas, ¿no? Por eso se llama estación de sumas. ¿Cuál es la idea de estación de sumas? La estación de sumas es tomar canales físicos. Canales físicos son mediciones físicas y poder combinarlas, poder generar canales virtuales. ¿Qué cosa es un canal virtual? Un canal virtual es un canal que es una operación aritmética o matemática de canales físicos. Entonces yo de repente puedo generar un canal donde sumo dos líneas, ¿no?
o sumo 3, o sumo 4, ¿no? O resto, de repente tengo medidores que me permitan, de repente yo tengo un total y un sumando. Entonces el otro canal sería la diferencia del sumando menos la suma menos el sumando, ¿no? Y sobre cualquiera de esos canales, a mí me interesa generar una alarma, porque yo lo que quiero es controlar. Entonces, por eso se llama estación de suma. La idea de la estación de sumas es, primero, tomar la información de los diferentes canales, ¿no? Me da la posibilidad de generar canales virtuales. Y sobre cualquiera de los canales, sea físico, sea virtual, me da la posibilidad de tener salidas de control, sea salida de relé o una salida análoga, ¿no? Entonces, sobre eso, al final, eso es lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo quiero generar sobre una combinación de cargas, generar una alarma. O sobre una combinación de cargas, generar una actuación sobre una zona específica de la planta que me permita desconectarla cuando mi nivel de potencia está llegando a un punto crítico, ¿no? De tal manera que al desconectar esa zona de la planta, tiendo a nivelar la otra zona, ¿no? Una vez que se nivela, se vuelve a conectar. Entonces, en esas combinaciones es que tenemos este sistema. Y luego la parte ya de supervisión, que es la parte de sistemas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un sistema de este tipo? Que normalmente, cuando vamos directamente al sistema de cómputo, ¿qué pasa? Que los sistemas de cómputo normalmente se cuelgan, esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? En energía muchas veces perdemos data. Entonces, un sistema intermedio que nos permite tener un componente que acumule data. Acá se acumula la data, de tal manera que cualquier corte en la comunicación hacia cómputo no nos afecta, porque la data se sigue acumulando. Las salidas de alarma siguen funcionando, porque son totalmente independientes del sistema, ¿no? El sistema de cómputo en realidad nos sirve más que todo ya para sacar la data mediante el software, presentar los informes, las cargas, bueno, ya la parte ya operativa, ¿no? Pero la parte de manejo y control se da a nivel consolidación de datos, que es donde nos interesa controlar. Y a veces es bueno hacer un flujo. Aparte de nuestro diagrama de cargas, también es importante tener un flujo, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Esta es una manera de presentarlo, ¿no? O sea, este es importante para saber, primero, las formas de energía que manejo en mi planta. Acá estoy generalizando un poco porque este sistema de monitoreo es monitoreo de energía. En energía tenemos varios componentes, ¿no? Entonces en este caso tenemos corriente, lo que es electricidad, podemos tener aire comprimido, podemos tener agua, calor, etcétera, ¿no? Y primero la forma de energía y luego los sitios a donde va destinada la energía. De tal manera que podamos identificar las diferentes formas de energía, quiénes son los usuarios de la diferente forma de energía que manejo en mi planta, ¿no? Esa es otra de las ventajas que hablé anteriormente, ¿no? En un sistema de monitoreo voy a tener la asignación de costos, ¿no? Normalmente en la forma tradicional lo que tenemos es un sistema manual, ¿no? Inclusive en muchas plantas tenemos algunos medidores, ¿no? Pero hay una persona que tiene que ir a jalar la data, ¿no? Entonces eso también causa demora, ¿no? Mediciones que no coinciden muchas veces, como no tenemos un sistema de monitoreo centralizado. Bueno, y la digitalización de los datos también, ¿no? O sea, tenemos que jalar la data, ir a nuestro Excel, digitalizar los datos, generar nuestras curvitas, entonces un poquito, ¿no? Y en el caso automatizado, ¿no? Ahí tenemos lectura en tiempo real, es importante, ¿no? Porque al final lo que nos interesa a nivel control de consumo, control de cargas, es tener un control y lectura en tiempo real. ¿Qué significa en tiempo real? Que sepamos qué está ocurriendo en diferentes zonas en un momento específico. Yo me siento en mi PC o me voy a la estación de sumas y en ese momento o en cada intervalo sé lo que está ocurriendo en cada una de mis zonas. De tal manera que si yo identifico un pico generalizado en la planta general, ese pico es consecuencia de varios sumandos. Entonces, eso me va a permitir hacer un análisis más exhaustivo y generar alarmas o actuaciones de control. En la parte ya de implementación de estos sistemas, normalmente ya, bueno, en la parte operativa, ¿no? Ya tenemos, una vez que identificamos nuestro diagrama unifilar, hemos identificado la zona donde vamos a ubicar los diferentes sensores, ¿no? O medidores, o como quieran llamarle. Las diferentes formas de energía que yo quiero monitorear. De repente solamente voy a arrancar con lo que es energía eléctrica, porque muchas veces la energía eléctrica es el principal consumo de algunas plantas. Entonces de repente me olvido de las demás formas de energía y me dedico solamente a la energía eléctrica, ¿no? Pero lo importante es identificar en qué sitios voy a colocar mis sensores, ¿no? ¿Dónde los voy a colocar? En los sitios que me interese controlar, en líneas de producción, ¿no? Porque de nada me sirve tener de repente medidores en motores individuales,
Porque a mí no me interesa el control de motores individuales, me interesa la combinación de todo para que al final la suma me dé un valor predeterminado. Al final en realidad ese es el tema de control de demanda, ¿no? O sea, cómo combino todo lo que tengo consumiendo para que esa combinación en cada intervalo no sobrepase cierto valor. Al final, en resumen, eso es lo que queremos, ese es el objetivo. Entonces, para eso necesitamos tener los sensores adecuados en las zonas que nos interesan, ¿no? Para de tal manera que cuando tengamos la información podamos llegar a conclusiones como, por ejemplo, qué tipo de canal virtual voy a generar de tal manera de que yo pueda combinar esas cargas. Porque al final lo que me interesa es ya, la suma llegó a tanto. Entonces yo no quiero que se pase, por ejemplo, una línea A de 400 kilowatts. Entonces la combinación de lo que esté dentro de la línea o con otras líneas no debe sobrepasar cierto valor. Entonces al final todo eso lo logro con la ubicación de medidores en los sitios claves. Ahora, todos estos medidores al final se van a intercomunicar con las estaciones de suma. Ahora, hay diferentes componentes en el sistema, ¿no? Y en realidad el tema de instalación ya depende bastante de cómo es mi instalación, ¿no? De repente hay plantas donde tienen sus tableros centralizados, eso es lo ideal, ahí no gasta mucho cable. Pero hay plantas que tienen una serie de tableros a distancias muy grandes, entonces ahí hay una dificultad. ¿Cómo hacer para cablear? A veces sale carísimo el cableado, ¿no? Porque tengo que usar repetidoras. En algunos casos las distancias son tan grandes que tendría que usar módem. Ahora, la tecnología lo puede hacer. El problema es el análisis costo-beneficio. ¿Cuánto es mi inversión inicial, no? Entonces muchas veces esa es una traba para terminar con el proyecto. Pero puedo comenzar con controlar ciertas zonas. A veces no puedo controlar la totalidad de la planta, pero de repente puedo hacerlo por etapas. Y en la medida que voy obteniendo resultados, voy ampliando. Es una forma, porque a veces uno pretende hacer un proyecto general, ¿no? Quiere hacerlo ya en el momento, y a veces la inversión del proyecto central sale muy elevada. Entonces, lo que podemos optar es hacerlo por etapas. Muchas veces podemos controlar, de repente, muchas veces hay plantas donde tienen una subestación donde tienen 4 o 5 zonas principales. Entonces, de repente puedo comenzar con mi control en las zonas principales, ¿no? Y ahí poco a poco me voy ampliando cada zona. Eso va a depender del nivel de inversión que tenga para poner en el proyecto, ¿no? En este sistema de Energy Control hay diferentes componentes, o como en cualquier otro sistema, ¿no? Vas a tener como le dije, los sensores, las estaciones de suma, y normalmente en una instalación hay diferentes componentes que ayudan a la instalación, ¿no? Bueno, los que han hecho instalaciones en cualquier tipo de sistema de control automático que quieran, siempre hay los componentes principales y hay los accesorios. Los accesorios son los que te ayudan de acuerdo a cómo está tu instalación, ¿no? De repente las distancias son muy largas, necesitas un repetidor, de repente necesitas un módem, de repente necesitas algún adaptador de señal análoga, de repente tienes algún sensor por ahí de gas que quieres meterlo al sistema, y resulta que ese sistema de gas tiene salida 0 a 10 voltios, ¿no? Y resulta que de repente tu estación de sumas, por decir que no te pueda captar ese tipo de señal, necesitas un transductor, ¿no? Para cambiar ese 0 a 10 a 4 a 24, ¿no? O de repente necesitas cambiar, tienes unos 5 medidores que te botan 4 a 24 miliamperios, pero tú necesitas llegar con una conexión con protocolo LON, entonces necesitas un transductor que te tome la señal 4 a 24 y que te bote señal de protocolo LON, que lo hay en este sistema, ¿no? O sea, es un ejemplo que les pongo porque este sistema lo permite, ¿no? Hay muchos medidores, porque ¿qué pasa? La idea de establecer un sistema de monitoreo cuando yo hago un proyecto es tratar de adaptarme a lo que ya tengo. Claro, porque es muy bonito decir ya nada sirve y pongo algo todo nuevo. Tampoco no es así, ¿no? Entonces yo muchas veces ya en mi planta tengo medidores que botan, y la mayoría de los medidores botan algún tipo de señal, salvo que sea muy antiguo, ¿no? Pero normalmente la mayoría de los medidores por ahí tienen una salida de pulsos, ya tengo algo. Por ahí tiene una salida análoga, ya está algo. Entonces si yo tengo alguna señal, ya esa señal quiero aprovecharla. Entonces esa señal la aprovecho ¿cómo? Usando algún tipo de componentes, ¿no? Ahí muestro algunos componentes que ya cuando se hace un diseño específico de un sistema, ya hay que adentrarse más en todo lo que requiero, ¿no? Claro, hay los componentes principales que son fácilmente presupuestables, y la parte de instalación que ya hay que hacer un recorrido visual a la planta y ver qué cosas se requieren, ¿no? Hacer un inventario, qué es lo que tengo y qué es lo que necesito, ¿no? Porque todo eso me va a permitir hacer un presupuesto, porque al final lo que tenemos que hacer es, el proyecto al final tiene que desembocar en un presupuesto, ¿no? Porque hay un presupuesto de inversión, porque sobre ese presupuesto de inversión yo voy a hacer un análisis costo-beneficio, voy a calcular en cuánto retorna mi inversión, ¿no? Y cuál es la rentabilidad de mi proyecto.
Entonces todos esos datos me van a obligar a, primero, partir de lo que les hablé, ¿no? El diagrama unifilar, ese es fundamental. Si yo he hecho un mal diagrama unifilar, de repente voy a ubicar medidores por colocar. Y cada medidor me cuesta dinero, ¿no? Cada cableada que voy a hacer me cuesta dinero. Entonces hay que tratar de monitorear lo que realmente yo necesito para poder controlar, ¿no? O por último, si de repente muchas señales no son para control, son para de repente asignación de costos. Ya depende pues de cada empresa, ¿no? Porque muchas empresas, a menos que yo he visitado, tienen mucha prioridad en el tema de costos. Entonces inclusive le dan mucha prioridad al costo más que al control. O sea, quieren saber el costo eléctrico, entonces ponen un sensor ahí. O sea, no te va a servir de mucho para el control, pero sí para la asignación de costos, ¿no? Entonces ahí viene la combinación, ¿no? Si yo quiero el tema solamente de control, voy a ubicar mis medidores donde yo requiero controlar, ¿no? Donde yo quiero una señal que me permita saber cuánto está, de tal manera que yo sobre esa señal sumada a otras más, me permita actuar sobre otra zona, ¿no? Pero en algunos casos de repente voy a colocar un sensor que no me sirve para control, pero sí para asignación de costos. Ya eso depende de cada empresa, no hay una fórmula única, ¿no? El sistema tiene diferentes modalidades pues, de conexiones, ¿no? La más usada es la conexión tipo bus, ¿no? Es la que se usa bastante, ¿no? Normalmente es la estación de sumas, son dos hilos que van recorriendo los diferentes medidores, ¿no? Y los medidores se van colocando en paralelo, ¿no? Se van colocando en paralelo y al final los cierras, siempre este tipo de conexiones se cierran al final con una resistencia, ¿no? Esa es la más usada, pero también hay los otros tipos, cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Ahora, ¿de qué depende una u otra conexión? Ya depende en realidad de cada planta, ¿no? O sea, no hay fórmula única acá en este caso, ¿no? O sea, hay que analizar cada planta o cada forma de consumir es diferente a la otra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya se tienen los diferentes tipos de cables que se van a usar. Hay cables y cables, ¿no? Hay cables de calidad para lo que es comunicaciones, apantallados, ¿no? Que te permiten mayor cantidad de metros en comunicación, otros que no, ¿no? Entonces ahí más o menos hay un ejemplo de algunos tipos de cables que hay en el mercado, ¿no? Y bueno, y va a depender también de las distancias que pueda manejar, ¿no? Ahí más o menos hay algunos ejemplos como para tomar en consideración. Ahora, esto normalmente es información que le va el proveedor del sistema o el que les hace el proyecto, normalmente les va a dar toda esa información, ¿no? O sea, la idea no es pues, también, como dice, zapatero a su zapato, yo siempre trato de recomendar eso, ¿no? O sea, cada planta normalmente se dedica a fabricar su especialidad, ¿no? Entonces muchas veces ahora la tendencia de las empresas por cuestión de costos es el outsourcing que le llaman, ¿no? O sea, contratar lo que ellos no es su especialidad, ¿no? Entonces yo me voy a comenzar a rayar en hacer un proyecto, de repente contrato a alguien que me haga el proyecto, ¿no? O sea, que es especialista en eso, ¿no? Por supuesto que me va a dar toda la información como para yo poder tomar una buena decisión, ¿no? Lo importante es que tengas toda la información a la mano, ¿no? Porque si yo quiero aprender a hacer este tipo de cosas, de repente pues, descuido mi primordial, ¿no? Porque yo de repente soy un jefe de planta que mi prioridad es la producción de repente de latas de leche, ¿no? Entonces yo tengo que estar concentrado en mi producción. Entonces si me voy a desligar a hacer este tipo de trabajos, a veces de repente es más tedioso y más costoso. Entonces muchas veces es más conveniente subcontratar este tipo de servicios, ¿no? Ya un poco el detalle también operativo, ¿no? De repente utilización de fibra óptica, que también está de moda la fibra óptica, ¿no? Es mucho más eficiente en cuanto a comunicaciones. También lo he puesto ahí como referencia. Ahí más o menos es un pequeño croquis de una instalación, ¿no? Donde tienes diferentes estaciones de suma. Cada estación de suma te jala una serie de sensores, ¿no? Ahora, este tipo de sistemas, una de las ventajas de este sistema Energy Control es de que tú puedes tener varias estaciones de suma y cada estación de suma se comunica, ¿no? O sea, yo puedo configurar diferentes señales de salida de control para cualquier canal de la red, ¿no? O sea, yo voy a tener varios canales en cada una de las estaciones, sea físico, sea virtual, ¿no? Entonces, sobre cualquiera de los canales yo puedo generar una alarma, yo puedo una salida de control de esta estación, ¿no? Bajo una premisa de un canal de la estación C, por decir, ¿no? Entonces puedo hacer combinaciones, que eso es lo importante, porque en realidad en el tema de control de energía lo que yo voy a hacer es combinar. En la medida que el sistema me permite ese tipo de combinaciones, es mejor, ¿no? Si el sistema es limitado para hacer combinaciones, voy a tener limitación, ¿no? Porque a veces ya en el transcurso del uso,
Cuando yo ya tengo información, recién me voy enterando de lo que de mi capacidad de combinación de cargas. O inclusive, muchas veces pasa el tiempo y varía nuestra modalidad de producción. Pasa eso, ¿no? A veces yo en un año produzco de una manera y al siguiente año cambia totalmente mi costumbre de producción. Entonces eso me va a demandar hacer cambios en la configuración. Entonces si el sistema no me permite hacer esos cambios en la configuración, voy a tener que nuevamente tender cables, cambiar medidores. Entonces va a ser mucho más caro. Entonces todo eso hay que tener en cuenta al momento de escoger un sistema de monitoreo. Hay sistemas que son flexibles y hay otros sistemas que son poco flexibles, ¿no? Por ejemplo, los sistemas SCADA, yo los que conozco en monitoreo de energía son bien limitados, ¿no? Porque cada señal de sensor va a un computador central, ¿no? Pero yo no puedo hacer unas combinaciones, ¿no? Entonces yo a veces quiero combinar y no tengo esa posibilidad de sacar un canal, por ejemplo, virtual para generar salidas, ¿no? Inclusive tengo que hacer inversiones adicionales, ¿no? De repente ya tengo que hacer un sistema de PLC, ya me complico. Entonces lo importante es que mi sistema me permita eso, ¿no? De tal manera que yo de repente cuando comienzo mi control, de repente comienzo a combinar 3 o 4 cargas. Y resulta que eso no es fundamental. Entonces agarro y al mes siguiente cambio mi configuración. Ya no esas 3, sino agarro otros 3 canales. Y así comienzo a jugar, ¿no? Entonces la idea es que el sistema de monitoreo que yo escoja me permita hacer cambios sin mayor complicación. O sea, que yo lo pueda hacer. Porque si voy a llamar a la persona especialista para que me haga esos cambios cada vez que yo necesito, es tedioso, ¿no? Entonces, inclusive el uso de este tipo, otra cosa que hay que tener en cuenta en cualquier sistema de monitoreo o cualquier controlador que yo tome es el software que voy a usar. Que sea un software amigable, ¿no? Que me permita cambiarme a... Siempre es fundamental porque la mayoría manejamos nuestro Excel. Esa es la verdad, o sea, que menos quien no maneja Excel. Entonces, a veces hay software que vienen de otras realidades. Entonces es difícil a veces adaptarlo a nuestra realidad, entonces a veces nos es más fácil para nuestros reportes, porque muchas veces cuando tenemos un sistema de monitoreo lo que tenemos que generar es reportes. Entonces para nuestros reportes muchas veces nos es más fácil estar en una hoja Excel. Entonces es preferible que el software que escojamos, ¿no? Nos permita ese cambio, ¿no? O sea, simplemente que agarre la data y pase un Excel. De tal manera que nos podemos generar un macro ahí, tenemos nuestras curvas como nosotros querramos tenerla, ¿no? Claro, porque a veces los software que ya vienen diseñados de otros países, me ha pasado, ¿no? Que ya son muy, o sea, son para otras realidades que a veces no le encuentras aplicación. Entonces tiene que ser un poquito más flexible. Entonces el sistema que yo decida necesito que tenga esa posibilidad, porque si yo contrato un sistema que me monitorea, pero que no tiene salida de control, de nada me va a servir, ¿no? Inclusive, de repente, si tiene la posibilidad de, a veces sistemas de repente claro, de repente yo solamente voy a usar alarmas, pero a veces suena la alarma y nadie le hace caso. También puede pasar, ¿no? Suena la alarma a las 11 de la noche o a las 12 y resulta que no hay nadie que le haga caso, entonces igualito se va a generar, ¿no? Ahora, inclusive, este tipo de sistemas a veces es fundamental para la hora punta. Porque en realidad la fuera punta, si yo soy un cliente, por ejemplo, que consume... Yo soy un cliente que consume... ¿Qué pasa? Que muchas veces... Yo soy un cliente que consume más en hora punta. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi diagrama. Acá 0, 24, acá 6, no, 18, 23, ¿no? Entonces normalmente acá yo tengo una potencia más o menos alta, ¿no? Y acá en fuera de punta estoy así, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi hora más cara es esta. Entonces yo a veces lo que necesito controlar acá, porque acá pago el exceso. Entonces, ¿qué pasa? Yo de repente acá, estoy en, por decir un monto, en 1000, ¿no? Y acá estoy en 1100. Entonces, acá estoy pagando, por decir una cantidad, 40 soles. Y acá solamente pago, normalmente 9 soles que sea, ¿no? O 8, 11, como es el 8, 11, que normalmente es el 8, 11. Entonces, ¿qué pasa? Son 100 por 8, ¿son cuánto? 800 soles, no es nada, ¿no? O sea, no es nada desde el punto de vista acá sí son 40 por 1000, 40.000.
Entonces a veces me conviene controlar acá. Y acá, ¿qué importa que se dispare un poco, ¿no? Total son 800 soles, 900 soles, 1000 soles, no es nada, ¿no? Contra 40.000 soles, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cada kilo me cuesta 40 soles. Entonces yo acá, si yo controlo 100 kilowatts, estoy controlando ¿cuánto? 4.000. Y eso por 12 son 48.000 y es plata. Entonces muchas veces mi control lo voy a tener en horas punta, en lo que es demanda, ese es el fuerte. No significa que no quiero decir con esto que no controlen la fuera de punta, ¿no? Pero costo-beneficio, ¿no? O sea, ¿cuánto esfuerzo me demanda controlar la fuera de punta cuando no? Cuando simplemente lo que me va a subir son 800, 600 soles más. Entonces a veces costo-beneficio, mejor ese esfuerzo me lo pongo acá, ¿no? Entonces de repente acá me conviene tener una persona de turno, responsable, que esté atento si son alarmas, ¿no? Que solamente me trabaje de 6 a 11 por último, ¿no? Entonces por eso que hay que tomar este tipo de datos. Entonces, normalmente a veces el tipo de control de demanda máxima, a veces nos vamos más por el lado de la hora punta, más que por el lado de fuera de punta. Con eso no quiero decir que hay que descuidar la fuera de punta, ¿no? Pero a veces de repente más rentable nos es esforzarnos en lo que es hora punta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pagamos en fuera de punta es un exceso, ¿no? Ahora, lo que no es lo mismo si yo sí tengo, supongamos que yo tenga acá 1100 y acá tengo yo 200. Ahí sí yo tengo que darle fuerza a la fuera de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener una diferencia de ¿cuánto acá? Casi 1000. Entonces ya va a ser más, ¿no? Entonces por eso, dependiendo cómo es mi costumbre de consumo, para poder ubicarme en mi control, ¿no? Entonces eso ya depende de cada usuario. Entonces, muchas veces es más barato botar esos medidores, ¿no? O tenerlos como referencia, ¿no? Pues si ya los tengo midiendo, bueno, como referencia para que alguien vaya a tomar lectura, ¿no? Pero en un sistema de monitoreo también puede darse esa posibilidad, ¿no? Aunque actualmente no es muy recomendable por la cuestión de costo, en realidad no hay mucha diferencia en lo que se va a ahorrar, ¿no? Ese es uno de los componentes principales de este tipo de sistema de Energy Control, ¿no? De estación de sumas. Este es el componente primordial que me va a permitir tener la data energética, por un lado, en protocolo LOM, que es el protocolo que maneja este sistema, ¿no? O también las entradas universales, ¿no? Por ahí tengo algunos medidores de entradas universales, entonces lo puedo colgar a ese sistema. Inclusive también hay unos, no está acá, ¿no? Pero hay unos componentes que me permiten cambiar la señal análoga a estas salidas universales en señal LOM. De tal manera que yo puedo acumular 7, 8 medidores, ¿no? Con un componente que me permita, estos 8 medidores, traer la señal análoga de estos medidores y convertirla en una señal LOM de 2 hilos, donde va entrando uno por uno, ¿no? Con su identificación, por supuesto. Y luego tenemos las salidas de control, ¿no? Salidas de relé y las salidas análogas, ¿no? Ya ese para la parte de control. Entonces este sistema me monitorea. Ahora, este tipo de estación tiene un display bien amigable, ¿no? Que permite desde el display manejar todo, porque ¿qué pasa? Mi sistema se colgó. Entonces ya yo me olvido del sistema y me vengo a manipular desde la estación de sumas. Entonces mi energía es totalmente independiente a cualquier sistema de cómputo, esa es la ventaja. Puede pasar cualquier cosa en mi sistema de cómputo y yo soy independiente, ¿no? Yo puedo trabajar desde ahí mis salidas, yo puedo configurar desde ahí, puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar de canales, puedo crear nuevos canales, ¿no? Puedo cambiar la señal de salida, de repente estaba en un canal 25, lo paso al canal 26, o de repente lo paso al canal 27. Entonces todo eso lo hago desde la estación. O sea, no necesito ir al PC. Ahora, por supuesto, con el PC es un poco más cómodo, ¿no? Pero puede darse el caso que mi PC no esté, o se colgó, ¿no? Pasa muchas veces, se colgó el sistema, ¿no? Hay que esperar que vengan de sistemas a, ¿no? a hacer la reparación respectiva. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la energía? Entonces, en este caso, la energía sigue acumulándose, las señales siguen funcionando, todo está en funcionamiento, ¿no? Inclusive desde esta estación yo puedo tener opción, normalmente hay opciones de datos importantes que uno quiere saber, por ejemplo, cuál fue el pico de los últimos 7 días, de repente quiero saber qué pasó en los últimos 7 días, ¿no? ¿Qué pasó en los últimos 6 meses, en los últimos 12 meses, en los últimos 3 años? Se va acumulando información de ese tipo, o sea, los máximos se van acumulando, ¿no? Y bueno, y se van chancando en la medida que vaya pasando el tiempo. Entonces yo tengo, por ejemplo, el dato de potencia máxima de los últimos 7 días, potencia máxima de los últimos 12 meses y potencia máxima de los últimos 3 años. Por supuesto que en la medida que va pasando el tiempo va chancándose la información, ¿no? Pero yo puedo tener ese acceso desde la estación en cualquier momento, ¿no?
Está buena esa música. Ahora, esta estación de sumas, dentro de este sistema, yo puedo generar una red, como vimos antes, con varias estaciones. Ahora, va a depender de mi planta, qué tamaño de planta tengo, ¿no? Ahora, este sistema, como le dije, puede comenzar de a poquitos. O sea, yo puedo de repente monitorear una estación de sumas con los principales tableros, y de ahí puedo ampliarme, ¿no? ¿Qué tanto me voy a ampliar? Va a depender de mi planta. Otro componente también es este tipo de microestación, ¿no? Que es parte también de la anterior, lo único que no tiene display. De repente yo quiero combinar, ¿no? Es un poquito más barata también, o sea, dependiendo, ¿no? Ya yo necesito una estación de repente de canales virtuales, solamente. Entonces agarro y pongo una estación para generar canales virtuales. Sumas, restas, ¿no? Y bueno, y las salidas, ¿no? La salida de control. Entonces es parte de la red, ¿no? Igual todos tienen la mayoría de salidas de modo y toda la cantidad de medidores que pueden entrar ahí, ¿no? Pero ya de repente ya no necesito display ya. ¿Por qué? Porque va a ser una estación que me va a calcular cierta data que simplemente me interesa tenerla. Y además, como yo tengo otra que ya tiene display, yo puedo desde la que tiene display jalar la información de esta. Entonces ya no tiene sentido tener de repente la estación U1601, sino la U1602, ¿no? Y así puedo hacer mi combinación, ¿no? Dependiendo de lo que quiera. Estos son diferentes tipos de conexiones, ¿no? Lo que vimos en un comienzo, ¿no? Las conexiones donde los medidores se van entrando en paralelo con un cierre en el extremo, cierre en un extremo y cierre en el otro extremo, ¿no? Por ahí de repente con un repetidor, ¿no? Ya, ahora, ¿de qué va a depender? Eso ya la parte de instalación ya es la parte normalmente de la electrónica, ¿no? Entonces, normalmente ya va a depender de cómo está mi cableado, ¿no? Dónde están mis zonas donde voy a monitorear, las distancias que voy a manejar, ¿no? La estación de suma, ¿dónde la quiero ubicar? Normalmente la estación de suma yo la ubico en un sitio cómodo, de repente en mi oficina, en un sitio donde no, estoy cerca de mi PC. De tal manera que ya me obvio la señal, el cambio de señal. Entonces, diferentes configuraciones. Otro tipo de conexiones también, ¿no? Ya esa es la parte de instalación, ¿no? O sea, las diferentes modalidades donde yo puedo tener mis diferentes medidores con los diferentes componentes, ¿no? Pero básicamente lo que requerimos entonces es colocar los medidores, es un resumen de lo que es el Energy Control, ¿no? Básicamente lo que el objetivo primordial, como le dije, de instalar un sistema de monitoreo, ¿cuál es? Es tener, primero, información, eso es fundamental. Con esa información poder controlar, ¿no? Ahora, si esa información y ese control lo tengo independiente de mis sistemas, mejor, que este lo permite. De tal manera que cualquier colgada de sistema no me va a afectar mi gestión energética, ¿no? Y luego que pueda tener la posibilidad también de aprovechar los componentes que ya tengo, porque yo en mi sistema muchas veces ya tengo componentes que quiero utilizar. Entonces, en la medida que un sistema cumpla con una serie de requisitos como los que planteo ahí, es un sistema que me va a permitir el objetivo primordial. Porque al final todo esto, ¿para qué lo hago? Para controlar energía. O sea, yo lo que quiero controlar es esto, ¿no? Esto. Entonces, para controlar esto, yo lo que necesito es combinar cargas. En la medida que el sistema me permita combinar, es un sistema que se va a adaptar a lo que yo necesito. Ya el día de mañana, pues ya nos ganó la hora, voy a traer algunos casitos prácticos y bueno, algunas preguntas. Pues la idea de mañana es hacer un poquito más taller. Ya, porque yo creo que he tratado de ver y preguntas, pues, no traer, si alguien tiene algún casito. Yo voy a traer un par de casos y vamos a hacer o sea, voy a mostrar un proyectito X y su evaluación, o sea, completo, ¿no? De su diagrama unifilar hasta su análisis económico. O sea, donde ya presentas el proyecto, inversión, estimados estimados y, bueno, el TIR, el BAN y si es rentable o no es rentable. Es un poquito lo que vamos a tratar el día de mañana, ¿no? Gracias por su atención y nos vemos mañana.